que ya tiene, digamos, también otros libros que se están produciendo en otros países. Y por eso hoy invitamos a Carla, a Larisa y a Ana, que han hecho parte de este proyecto. Y un poco quiero, siguiendo la línea que marcó Omar Rincón en la presentación que hizo la semana pasada, bueno, decirles que se autoidentifiquen y se autopresenten. Solo quiero decir acá 3 cosas que tienen en común estas 3 mujeres, que son feministas, son madres y son docentes e investigadoras. Eso como preliminar, pero bueno, quiero dar la palabra para que se presente el primero. Bueno, buenos días a todos y todas. Autopresentarnos para Omar Rincón es fácil porque todo el mundo lo conoce, básicamente, ¿no? Pero para nosotros es un acto de autodefinición también. Y somos un montón de rincones, espacios y modos de habitar. En eso, dentro de este espacio, somos docentes, yo, voy a hablar yo y todo mi yo, en realidad, porque asumí una docente, investigadora, activista, también, o sea, militante de múltiples y diversas causas, y mujer que es materna y también piensa, estudia, trabaja un poco de todo. Trabajo en agricultura familiar desde hace muchos años, con una interrupción por un despido injusto, violento, profundamente agresivo, que nos implicó a muchos de nosotras organizarnos, seguir luchando incluso en un despido, y fuimos recontratadas en condiciones muy complejas. Mientras tanto también seguí la carrera docente y multitarea, multitrabajo en muchas instituciones, espacios comunitarios. Cuando sea grande quiero ser escritora, pero para eso necesito tiempo libre y ocio, y eso me está ocurriendo en los últimos 18 años, no lo estoy logrando encontrar. Pero eso, feminista y nada, apasionada, básicamente. Bueno, buen día a todas, todos, todes. Hablé poco todavía de soy Larisa Quechol, licenciada en comunicación, magíster en comunicación y cultura, doctora en ciencias sociales, actualmente directora de la carrera de ciencias en la comunicación de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora en ese espacio y también en la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, hoy estoy aquí porque soy una de las editoras, junto con Nancy, que es la realidad que anda por aquí, no la veo, que anda por aquí, y en el público, y junto con también con Alejandra García Vargas, uno de estos libros que estamos presentando hoy de Violeta de Morado, que es Mujeres de la Comunicación Argentina. Así que bueno, agradecida por este ratito ahora para presentarlo y conversar con ustedes. Muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Carla Benelli Manelli. Yo soy mujer y feminista de primera guardia, ¿no? Desde chica, tal vez. Desde chica. Yo vengo de más lejos. Yo soy de Villa María, provincia de Córdoba, tal vez lo noten por el acento ya. Soy licenciada en comunicación, magíster en relaciones internacionales y doctora en relaciones internacionales. Coordino la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Villa María y en este momento también soy la secretaria de Investigación y Extensión. Yo investigo huellas de profesionalización que la formación académica en comunicación ha dejado en profesionales de nuestro territorio, ¿no? Y cómo está cambiando la identidad de la profesionalización de la comunicación. Soy madre, mi cachorro se llama Amado, tiene 18 años, haciéndose cargo de la situación como corresponde y como ha sido creado, ¿no? Entonces, el agradecimiento a todos y todas quienes nos han permitido, todos y todas quienes nos han permitido compartir esta mesa y la presentación de esta hermosa obra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, creo que lo primero por lo que quiero comenzar es preguntarles un poco por
bueno, estamos poniendo un poco acá en diálogo estos dos libros para quienes no saben y aún no conocen el proyecto. El proyecto parte de una premisa, digamos, básica, entre comillas, que es en los pensums académicos, en la literatura que estudian los y las estudiantes de comunicación, la mayoría de los autores son hombres blancos, generalmente europeos, estadounidenses, y un poco ese es como el lugar desde el que se parte. Que las mujeres obviamente están presentes muchas veces, pues, por supuesto, haciendo su carrera, pero digamos en términos de la academia están presentes como lecturas anexas, recomendadas, adicionales. Y esa es la premisa de la que parte el inicio de este proyecto. Y quiero un poco partir también desde la pregunta de, bueno, en este momento tenemos este libro de Mujeres de la Comunicación Argentina, que en realidad es el segundo que surge después del de América Latina, y nos empiezan a surgir las preguntas de cómo ponemos en diálogo también esos nuevos libros que están empezando a surgir desde todo el continente, ¿no? Como que yo pensaba estudiar necesariamente el libro argentino es un libro latinoamericano también. Son mujeres, muchas de ellas que hicieron parte de su carrera en el exilio, pero bueno, está esta pregunta por este libro latinoamericano primero, pero luego vienen otros que, ¿cómo hacemos para también ponerlos en un diálogo conjunto? Ya tenemos ahora el de México también. ¿Cómo hacemos para gestionar esos diálogos? Voy yo. Por lejanía, me parece que, porque venía pensando mucho en estos días qué significaban estos libros, ¿no? Y qué significó también este inicio de este proyecto de las autoras de América Latina en pandemia, porque fue un proyecto al que nos invitaron. Primero nos invitaron a invitar, y después fuimos invitadas, por lo menos en el caso de Salta, que creo que venimos de más lejos, vamos a decir. Que es de donde yo me encuentro, donde nací, desde la historia de maestros colores de mis viejos, que se fueron un poco en un autoexilio en la dictadura. Y pensaba en este libro que lo que más expresa es el rompimiento de fronteras en esta pandemia, ¿no? El rompimiento de múltiples fronteras y de conexión, y me parece que en eso tiene que ver seguramente las nuevas versiones, los nuevos capítulos para poder comentar las chicas, pero en este caso fue en esa pandemia en donde las fronteras se volvieron tan rígidas, tan estrictas, poder pensarnos como América Latina desde referencias de fronteras que no solo son geográficas, fronteras que son generacionales, fronteras que son de clase, fronteras que son de centros y periferias, que desde Salta podamos escribir artículos sin ser las referentes hoy de la comunicación, los primeros nombres, los nombres propios, también es romper fronteras de la propia estructura de la academia como autolegitimadora de saberes, que es una discusión fuerte que tenemos en muchos espacios, y creo que es interesante que siempre la sigamos teniendo, ya que trabajamos comunicación y romper efectivamente esas barreras y esas fronteras se hace imprescindible. Entonces, América Latina abrió una primera propuesta que fue cortita, que fue poca, que fue como necesitamos, hay muchas más, es importantísimo romper también la frontera de esta mirada sesgada del machismo como único autor de este campo y de muchísimos otros campos. Pero si yo tendría que relacionarlo, poder pensar, el capítulo de Argentina es un capítulo que se inscribe en América Latina, que a nosotros nos cuesta muchísimo poder entender que somos parte. Sobre todo en esta región. En el norte argentino estamos rodeados permanentemente, nuestra comida, o sea, somos parte de América Latina, ¿no? Y esa tensión es parte de la historia oficial. Entonces, el proyecto en sí me parece que en esa pandemia, en esas estructuras tan rígidas de frontera que vamos a sentir, nos voló un poco la cabeza y las posibilidades de conversar desde estos lugares con otras compañeras y compañeros que
no seamos nosotras mismas, ¿no? Bueno, recién Estefanía decía, bueno, ¿cómo hacemos para que dialoguen ambos libros? Respondo la pregunta y después me detengo un poquito en el libro argentino para que sepan de qué estamos hablando cuando hacemos todas estas referencias. Acaba de salir, me imagino que muchas y muchos no lo vieron todavía. A ver, yo diría que en realidad ya dialogamos entre nosotras. ¿Sí? Hay muchos diálogos entre nosotras y en el libro está expresado. Ahora cuento cómo está expresado. Me parece que los diálogos de las mujeres, de las compañeras en el campo académico han sido siempre muchísimos. Hemos construido muchísima trama y en esa trama también se ha sostenido el crecimiento de nuestro sistema científico universitario. El tema es que esos diálogos quizás no estaban tan visibilizados. Me parece que no es tanto un tema de dialogar, sino de visibilización, de hacer visibles esas presencias que no estaban siendo, o esas tramas que no estaban siendo tan visibilizadas. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto que nos inscribimos en una trama latinoamericana, pero también la construcción del libro Mujeres de la Comunicación Argentina nos hizo pensar en qué hay especificidad en el campo académico de la comunicación en nuestro país. Y las hay fundamentalmente, un par de cosas, por lo menos en relación al contexto, un poco cómo está construido el libro, porque si no es como muy difícil entender quizás las respuestas. Este libro reúne 25 trayectorias, son 25 trayectorias de mujeres del campo académico de la comunicación. Fue construido, por un lado, digamos, con un fuerte criterio de federalismo. Lo que quisimos es que estuvieran visibilizadas no solo mujeres de la zona de AMBA o de Córdoba, que a veces también muy visibilizadas en Córdoba muchas veces, en la ciudad, sino también de otras provincias y otras regiones. Entonces reunimos 25 trayectorias. Cada una de estas trayectorias es un capítulo, y cada capítulo van a encontrar huellas biográficas de estas mujeres, pero fundamentalmente sus aportes teóricos, sus aportes metodológicos, sus aportes conceptuales. No son solo historias, sino que en realidad se van tramando estos datos biográficos con estas trayectorias. Y en ningún caso estos artículos fueron escritos por estas mismas mujeres, que nosotros casi cariñosamente en el trabajo de edición con Alejandra y con Nancy llamamos las antologizadas. Estos artículos no fueron escritos por las mujeres antologizadas, sino que fueron convocadas otras mujeres, a veces de A1, A2, a veces de A3, a veces de A1, para escribir estos artículos. Además, el libro, y en esto vuelvo a la especificidad argentina, está organizado en dos grandes partes. Por un lado, una primera parte que se llama Pioneras, donde ahí se reúnen 11 trayectorias de un conjunto de mujeres que comenzaron a construir el campo académico de la comunicación en nuestro país. En nuestro país este proceso se empieza a dar a fines de los años 60, a principios de los 70, en torno a algunas cátedras, en torno a algunas revistas de debate académico, político académico o científico, más académico, más en ese tiempo se pensaba. Fundamentalmente se empieza a construir, si bien algunas carreras de periodismo ya existían en nuestro país, estaban muy centradas en torno a la labor del periodista, al oficio de periodista, pero en la fin de los 60, principios de los 70, lo que empieza a darse en el campo académico es la pregunta por el lugar de la comunicación masiva, de la cultura masiva en las dinámicas políticas, sociales, incluso económicas de nuestra sociedad y la centralidad que va asumiendo la cultura y la comunicación masiva, ¿no? Entonces fue en torno a esta pregunta, una pregunta hecha desde perspectivas profundamente críticas, que se empieza a construir lo que es el campo académico de la comunicación en nuestro país, pero es un proceso que se ve rápidamente interrumpido, por la irrupción de la última dictadura cívico-militar. Entonces, la mayoría de estas mujeres deben migrar a los exilios externos en la mayoría de los casos, en otros exilios internos, a un silencio, digamos, amplio y puesto. Entonces, las pioneras son ellas, son esas mujeres que empezaron con esta labor junto con sus compañeros varones, por supuesto, en ese tiempo, y que retomaron esta tarea con la recuperación de la democracia en el 83, 84, fíjense que incluso muchas carreras, esto va a tener su consecuencia en la construcción de muchas carreras, luego a partir del 85, 86 en adelante, digo carreras ya de comunicación social, e incluso en la transformación de las propias carreras
que ya existían de periodismo o de ciencias de la información, con esta mirada crítica que se gestan en los años 60, los 70, pero que luego en los exilios, y ahí recupero los diálogos con América Latina, que luego en los exilios Latinoamérica, digamos, distintos países de América Latina, como Venezuela en el caso de Margarita Graciano, México en el caso, por ejemplo, de Estela Martini, digamos, como en esos contextos también se armaron comunidades académicas latinoamericanas. Pensemos que, digamos, las dictaduras en América Latina produjeron exilios también de muchos colegas de otros países de América Latina. Bueno, en estas comunidades también se fue gestando un tipo de pensamiento latinoamericano que luego, digamos, cada una de regreso a sus países, permeó la constitución del campo académico de la comunicación. Digo, esta primera parte reúne entonces 11 artículos de las pioneras. Nos voy a nombrar, las tengo anotaditas en el libro, va a ser más fácil. Estamos hablando de Silvia Delfino, Alicia Entel, Margarita Graciano, Mabel Grillo, Elena Maidana, Estela Martini, Nora Maciotti, Ana María Mentol, Mabel Piccini, Ana Celina Puebla y Patricia Terrero. Y luego hay una segunda parte, que son 14 artículos de lo que llamamos las primeras graduadas, que bueno, recupera trayectorias de un conjunto, podrían ser muchas otras, ¿sí? Y ahí ya empiezan a aparecer los problemas, digamos, ¿no? Digamos, pero con estos criterios, con el criterio del federalismo, de abarcar la diversidad del campo disciplinar, que es algo que también se expresa, entonces hay mujeres que trabajan desde la semiótica y mujeres desde la economía política, desde los estudios culturales, desde la filosofía de la técnica, ¿no? Digamos, tratamos de abarcar los distintos campos disciplinares que confluyen transdisciplinarmente, podríamos decir, también en el campo académico. Bueno, todas ellas comenzaron sus estudios en los años 80 y por eso las llamamos las primeras graduadas. Insisto, podrían ser muchas otras, digamos, somos muchas las mujeres que construimos el campo de la comunicación en Argentina, y eso también habla de la especificidad de Argentina. El otro día cuando charlábamos con Estefanía y con Omar, qué cantidad de mujeres de la comunicación en este país, cuántas que probablemente nos han quedado afuera de esas necesidades de este volumen, pero que forman parte de la trama. No pasa lo mismo en otros países. Y también nos lleva a pensar en la especificidad del caso de nuestro propio país, y que de alguna manera, si somos tantas, es porque también somos hijas de este sistema científico, o de este sistema universitario primero, científico. Lo científico vino un poquito después, de este sistema universitario que es público, que es gratuito y que es masivo, y que hemos sabido defender en tiempos en que tocó resistir. Digo esto último, resistir, porque también en el libro, en cada uno de los artículos, aparece, así como aparecía los exilios, ¿no? De estas mujeres, todas ellas profundamente comprometidas con los procesos de transformación social y de sus militancias peronistas en la mayoría de los casos, militancias de izquierda en algunos casos. Bueno, nada, eso. También empieza a aparecer en los distintos artículos otras huellas de los tiempos históricos con los que estas mujeres, tanto las primeras graduadas como las pioneras, han estado comprometidas, ¿no? El proceso de construcción de la democracia, con la profunda pregunta que esto implicó. Yo diría, y esto no es poco decirlo, que en este tiempo de democracias amenazadas, que nuestro campo de la academia de la comunicación hace con un profundo compromiso con la construcción de la democracia y la construcción de procesos participativos, que luego, bueno, a estas mujeres les tocó también resistir la avanzada neoliberal y neoconservadora y los intentos de privatización, digamos, del sistema universitario. A nos tocó ser estudiantes, muy jóvenes en esos momentos, y también, bueno, fueron por supuesto copartícipes en los momentos de ensanchamiento de las políticas de ciencia y técnica en nuestro país, en los años del kirchnerismo, del cual también nosotras somos hijas, y por eso estamos hoy aquí escribiendo este libro y recuperando estas historias. Bueno, gracias, Larisa, por todo el mapeo, digamos, a grandes rasgos de lo que es el libro. Igual quiero seguir hablando con las otras preguntas sobre también un poco cómo está hecho, cómo está construido. Y una de las cosas, tanto que decía Ana como Larisa, tiene que ver un poco con esta idea de la federalidad del libro, de este libro particularmente,
Y porque si bien esto es un proyecto, y en general son libros que hablan, que cuentan, que narran desde y en América Latina, acá también hay un tema de que son historias, bueno, ustedes dos hicieron historias que se narraron desde otros lugares que no son los grandes centros, digamos, bueno, las grandes capitales. Y quiero hacer, más allá de la pregunta que hemos hecho antes con el libro, de cómo es y cómo se narra desde y en América Latina, acá también es cómo se narra desde y en los territorios, ¿no? Muy bien. Una cuestión. El libro, cuando uno cuenta, tiene más de 60 mujeres. Las antologizadas, como dice usted, las antologizadas y las autoras. Y el punto es que en particular, tuve la posibilidad de que Nancy, Larisa y Alejandra nos convocaron para escribir, por la referencia posiblemente cordobesa, para escribir sobre Mabel Pichí. Contexto de pandemia, reunión por mí. Y me voy a sincerar y por favor que de acá no salga, ¿no? No vaya a ser excelente de gente que está afuera. Cuando estábamos en la reunión con Nancy y nos dice el nombre de Mabel Pichini, lo que hicimos fue googlearla, porque no la conocíamos. Nos dio una vergüenza. Es una vergüenza porque en nuestro pasaje por la universidad, por nuestras lecturas, habíamos leído mucho, sabemos que leímos mucho. Y no teníamos oídas, pero no sabíamos quién era. Entonces, con mucha vergüenza reconocerlo, lo googleamos. Y cuando terminó la reunión con Nancy, nos seguimos nosotros en el meet y dijimos, che, esta mujer, ¿qué es lo que es? Primer dato. Segundo dato, no encontrábamos fotos. En un momento en que todo se expone fotográfica o por imagen, no encontramos fotos de ella casi. Fue muy, muy complejo, hasta en sus homenajes, porque esta autora falleció en México, con homenajes, no había fotos casi de ella. Entonces, a ver, la invisibilización era muy fuerte. Había huellas biográficas, bibliográficas, referencias en grandes revistas latinoamericanas, pero no sabíamos de cara, no sabíamos cómo era su cara. Entonces esto implicó, y esto es tal vez lo más bonito de la experiencia, que fue hacer una investigación. Yo les puedo asegurar que sí, acá hay una investigación que implicó vincularnos, primero buscar, y después ir tratando de reconstruir la trayectoria de esta mujer. Y en esa reconstrucción de trayectoria nos interpeló en lo personal. Y acá donde está más de 60 mujeres que componen el libro. Porque está escrito por mujeres, en la mayoría con colaboración de hombres. Está escrito por mujeres cada capítulo, cada una de estas antologías. ¿Y qué pasó? Empezar a estudiarlas nos hizo tal vez retomar conciencia de un montón de cuestiones. Y la trayectoria de la autora, de Mabel, dada la dictadura del 66, acá en Argentina va a Chile, trabaja vinculado al gobierno de Allende. En el 73, golpe de Estado, encima los golpes de Estado en América Latina eran parte de un mapeo, y después de un montón de otras travesías, termina en México creando y formando parte de la Orgullo Cívico. Y con toda la producción, la militancia y toda la producción intelectual. Pero no solamente porque hagamos en esto, sino cuando uno se empieza a leer, y esto está claro que es un momento biográfico, ¿no? Del yo individual de esta autora, veríamos el yo colectivo, ¿no? Procesos históricos, producción intelectual que da cuenta de procesos históricos en sí, ¿no? Y en lo personal me permitió ampliar algunas cosas, ¿no? Y esto también en nuestras historias personales visualizar y poder hasta generar los vínculos para generar entrevistas. Hemos tenido la posibilidad de entrevistar a mucha gente. Entonces,
Mi papá también exiliado de Chile, más o menos por la misma época, vínculos con el cerebro, con Allende, vínculos materiales, con historias muy claras. Y a partir de esos vínculos poder generar los vínculos para las entrevistas. Entonces, ni más ni menos de gente que estaba vinculada y que uno de repente tenía esas posibilidades. Con México en otro momento, también con sus estudiantes, poder generar el vínculo. Entonces, la composición holística de esta investigación, ¿no? Y pasando, si quieren, bien cualitativo por nuestras hermenéuticas, fue muy fuerte, porque aparte de ver el compromiso en esta mujer, el tesón, el compromiso, la militancia, la invisibilización y una autoinvisibilización también muy fuerte, poder vernos a nosotros en pedacitos de la historia de esta mujer. No en todo, porque nosotros generacionalmente estamos en otro momento corte, por decirlo así. Pero ver esas huellas, ¿no? Como decía recién Larisa, ver esas huellas de esa mujer, de esa militante, de esa intelectual, de esas lecturas, de esas traducciones que aparte traían acá y las releían y las ponían en valor y las resignificaban y las escribían. Y eso poner en una agenda, se va a leer, por favor, poner en la agenda temas que después se tomaron. Y cuando uno lee la bibliografía, ve que no pierde validez. No está perdiendo validez. Totalmente situada, totalmente con una mirada, pero con tantas transversalidades y con un nivel de una complejidad y una sensibilidad. Entonces, el desafío no era solamente escribir una historia intelectual desarraigo, una historia intelectual, digamos, a Z, ¿no? Desde su bibliografía, una compilación de lectura crítica, una analítica de sus textos, sino tratar de podernos meter en esta autora, en esta referente. Y encontramos cómo su vida, porque nos atraemos a familiares, fuimos a ver cómo era cuando era niña, cómo, por qué pudo estudiar, qué pasó con su vida, qué pasó con sus compañeros, qué pasó con sus compañeras, qué pasó y cómo murió. Y entonces, vuelvo a esto. De otra anécdota más. Nos quedó enorme. Tuvimos que reeditarlo porque realmente nos quedó enorme, porque teníamos muchísima información que por suerte, no por suerte, por convicción, se fue construyendo, porque ¿saben una cosa? Todas las personas que entrevistamos, estamos hablando, por ejemplo, de Michelle Matelar, que gentilmente nos prestó su testimonio, todas estas personas querían hablar de ella. Cuando nosotros los invitamos, entonces esta trama de la trama, o sea, no solamente nos invitaron, nosotros invitamos, y se está dando, ¿no? Esta trama y estos diálogos que nos han permitido vernos, encontrarnos, reencontrarnos y encontrarnos generacionalmente con referentes que con mucha vergüenza, lo digo, no los conocemos. Quiero decir igual una cosa antes, bueno, tres cositas antes. Con esto último que dices, de esa trama que se está tejiendo, bueno, justo ayer también recibí un correo de una de las antologizadas que me decía gracias porque es como el comienzo de esa visibilización de las carreras y de lo que hemos hecho justamente en los territorios. Entonces, eso como ligando con eso. Luego, un paréntesis, que es que una cosa que no mencionó Larisa, y en este momento están viendo unas imágenes que hacen parte de la narrativa visual que tiene este libro, porque además de las autoras que escribieron sobre las antologizadas, Mariana Speroni hizo una narrativa visual tanto de las autoras como de las antologizadas. En el libro, ahí, como lo decía Larisa, está los QRs para poder ver esa narrativa visual. Eso es. Y luego, un poco para darle la palabra a Ana, Carla se me adelantó un poco por una pregunta que yo tenía, que justamente me parecía, y bueno, no estoy confirmando, que desde donde ustedes dos escribieron son las orillas completamente opuestas. O sea, Carla ni siquiera sabía quién era,
¿no? Como ese tema de googlear y de hacer, y eso, digamos, un poco por cómo fue construido este libro, las editoras pusieron el nombre en manos de las autoras. Y entonces muchas de ellas tuvieron que hacer como toda esta labor investigativa desde cero, completamente. En el caso de Ana es completamente lo opuesto. Pero la tuviste de docente, o sea, bueno, fue profesora un poco también, y sobre todo además, bueno, un poco por lo que leía también del artículo de Mabel Piccinni, también es como, bueno, que muchas partes de su carrera también la hizo desde el exilio, ¿no? Entonces no estaba acá. Marita, lo primero que ustedes dicen es, no solamente en el aula, en los pasillos, como, ¿no? como está mucho más, digamos, presente y en, quizás, no sé, bueno, ya dirás, pero bueno, me parecía que eran puntos de partida completamente distintos y que me parecía que era importante. Entonces, como para sumar a ese tema, como desde la territorialidad, también un poco teniendo en cuenta cómo abordó la pregunta Carla, entonces hago de una vez esa misma pregunta. Generamos misterio. No leímos a Marita en toda la carrera, yo junto con Dani Agüero, compañera de proyectos, espacios y preocupaciones y maternidades también que vamos criando juntas mientras escribíamos muchas de estas cosas en estos años. Marita Mata fue docente, sí, efectivamente, tenía la comunicación 3 cuando yo estaba en Córdoba estudiando. Pensaba en esto del federalismo, ¿por qué también, no? Hay como dos grandes polos, porque había dos grandes universidades. Nuestra universidad hace muy poquito cumplió 50 años. Para estudiar nosotros debíamos irnos fuertemente, digamos, ¿no? Hacia donde no conocíamos, dinámicas donde no conocíamos, a cruzar el vértigo de saber que en cualquier momento se acaba el presupuesto, que siempre es en un ratito en Argentina, y que había que volver con el proyecto bajo el brazo y un montón de frustraciones, o salir a patear la cancha. Nosotros, Marita, aprendimos, fue incluso directora mientras yo estudiaba en Córdoba, sin embargo, no. Tuvimos que buscar, googlear muchísimo por donde se puedan los artículos, pasar muchas noches de insomnio porque hubo dos temporalidades muy distintas. En el de América Latina, temporalidad express, básicamente, Rincón, y una temporalidad de quienes editaron con otros procesos, con otras búsquedas. Y con otras posibilidades de tiempo también, ¿no? De ir como conversando ciertas cosas que acá, no solo con Mar, sino con otras compañeras, Amparo Marroquí, Claudia Magallanes, Clemencia Rodríguez, y así. Otras compañeras que también nosotros hemos ido como aprendiendo y conociendo en esta búsqueda del aprendizaje en la territorialidad. Que me parece que también es súper interesante pensar esto de los campos. Uno de los campos fuertes en los que está la comunicación, y por lo menos desde donde yo vengo, tiene que ver con un trabajo de articulación todos son territorios, ¿no? No es territorio, el otro ajeno distinto, ¿no? Desde lo sectorial, lo cultural, lo genérico y lo generacional. Todos son territorios, pero salir y discutir con otros modos de construir y resistir en otros territorios, a mí nos parece, digamos, dejar de ser tan autorreferenciales en el campo de la comunicación. El campo de la comunicación está mucho más allá del periodismo. Hoy ni siquiera sabemos bien de qué vamos a trabajar, básicamente, ¿no? Entonces, conceptualmente hay mucho para discutir, pero también hay mucho en lo que uno va aprendiendo el hacer con otros y otras. Los procesos comunicacionales nunca jamás son solitarios, tienen que ver con discusiones o consensos que vamos construyendo, tienen que ver con escenarios muy diversos. En términos finales, me preguntaban en Adael, pero vos sos académica, ¿no? Y yo decía, mira, ante tus ojos probablemente no, porque no hice CONICET, porque aprendo, conozco, junto con un montón de otras compañías, ¿no? Realmente, digamos, tenemos
inmensos proyectos conjuntos de investigación, de extensión, de incidencia política, de incidencia académica, que tiene que ver con el campo y con los territorios. Entonces, ¿por qué hay un montón de referentes de los grandes centros urbanos? Porque no había universidades, porque no teníamos esa posibilidad, y porque cuando uno se va, la mayoría de estas mujeres tampoco son de esos centros urbanos. Marita Mata es de San Juan, se localizó en Córdoba, vivió en el exilio también, trabajó en el exilio, gran parte de su carrera con las radios comunitarias de América Latina la hace en el exilio, y no en Argentina, digamos, particularmente. Es de Villa María. Pero también tiene ahí un recorrido cuyano. Entonces, me parece que también habla de eso. Que nosotros sigamos diciendo esto, apelando a la federalidad, es que nos falta federalidad. Si seguimos explicando que hay, que por qué somos feministas, es porque falta mucho por desarmar del feminismo. Y esas rupturas tienen que ser cada vez más conscientes. O sea, no lo hacemos federal porque hay otras y otros, no lo hacemos en el campo. Es porque esa conversación en algún momento se tiene que dar a la par. No solo en recursos, no solo en capacidades, no solo en legitimidades, sino también en, digamos, referencialidades. Ahí eso me perturba todavía muchísimo, digamos, en términos generales, no solo con la academia, con todos los otros territorios, ¿no? Que siempre seamos turistas, que siempre estemos de paso, no, este es nuestro escenario, esta es nuestra coyuntura, una coyuntura diversa, no es eventualmente diversa, es siempre diversa, y en eso las tensiones, las preocupaciones y las desigualdades son profundas y reales, no solo en el campo de la comunicación, en todos los campos. En los campos laborales es tremenda la concentración y una preocupación genuina que las carreras de comunicación las tenemos que tener, tenemos que expresar fuertemente. La construcción con las diversidades, con los territorios, con las legitimidades, las tenemos que hacer en todos los lugares y escucharnos, ¿no? Eso también me parece como clave dentro de las trayectorias de estas mujeres, en donde muchas tuvimos que googlear, porque si bien había una camionada de trabajo, la posibilidad de escucharnos, carreras de comunicación, carreras y campo de la comunicación, porque no es solo lo que hacemos, o sea, primordial, esencial, si no nos escuchamos, y no digo entre nosotros, digo nosotros con cualquier otro, y discutimos, me parece que también hay una pata fuerte de elemento constitutivo de la comunicación que nos está faltando, y que hace que algunas cosas se consoliden y otras se rompan. Que aparezcan estos libros, que aparezcan, digamos, que recuperemos esas enormes trayectorias, viene a romper algo a lo que estábamos acostumbrados. Pero damos vuelta por ahí. U otro firma, u otro ocupa los lugares. No, estamos desde siempre, no estamos desde que nació la comunicación, estamos desde siempre. O sea, parimos el mundo. Y si elegimos no parirlo, también estamos diciendo, yo esto no lo quiero parir. Y criamos el mundo, no solo la comunicación. Entonces, ahí también me parece que esto de volver a conversar con otros, con otras, con territorios, con recorridos, con otra manera de construir determinados saberes, nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta al campo hoy, porque estamos ahí un poco como desorientados pospandémicamente, pero también por los cambios fuertes que hay, que no sabemos bien cuánto de ese aparato incide en nuestras profesiones y en nuestras relaciones, digamos, pasando por todas ellas y cada una. En nuestra propia individualidad, ¿cómo hacemos para juntarnos a ver una película y discutir sobre eso, a pensar un proyecto de RAE y no solo hacer un podcast individual? ¿Cómo construimos lo colectivo? Estas mujeres tienen esas trayectorias porque hubo un montón de lazos, trazos, construcciones. Nosotras lo venimos haciendo, y no solo por ósmosis o por afinidad, porque sabemos que esa es la manera para pensar otro mundo posible, y hoy hay que pensar otro mundo posible. Este texto pelota. No hay nada más, digamos, por donde lo miremos. Entonces, en eso me parece que los territorios es reencontrarnos con ellos y asumir que somos uno más, y que está buenísimo que nos entretejamos ahí, no solo como objeto de estudio, sino como parte de la transformación necesaria para todos los lados. Bien,
Y un poco ahora, yendo como también a la labor que hizo Larisa, que hizo Nancy y que hizo Alejandra como editoras, ellas mismas se autodefinieron, bueno, también así lo decía Ale el día de la presentación, como las malabaristas de esta cuestión. Y un poco si quiero hacer esa pregunta, también fue una decisión, digamos, entiendo que también un diálogo con Omar de Bueno, que ustedes ven aparecer un poco como antologizadas, como parte de esta lista, pero ellas toman la decisión de no hacerlo y de poner su voz en el medio, digamos, a través de la edición. Entonces, un poco como por ese proceso. Y otra cosa que el otro día que hablábamos y que conversábamos, que me llamó mucho la atención, y tiene que ver con el tema de cómo este libro y esta labor de malabaristas fue un respiro dentro de lo que ustedes en este momento están haciendo de la comunicación como gestión. Y a mí eso me parece como muy interesante ese punto de vista ahí. Muchas intimidades de estas cosas. Demasiado. Claro. Bueno, no, lo primero es muy sencillo. Digo, nosotras tomamos firmemente la decisión a nuestra voz está, digamos, y está desde este trabajo de edición que también es un modo de expresión, digamos, ¿no? En un proceso de malabarismo que fue muy lindo, muy amoroso, muy profundo, de mucha conversación. Digo, este es un libro que, además de visibilizar, generó nuevos encuentros. Digo, el de Carla y María con Mabel Piccini, el de latinoamericano de Ana con la obra de Marita, desde un lugar distinto al de la docencia, pero también el de múltiples encuentros. Una cosa de la cocina, una decisión de la cocina que tomamos de este libro es que en muchos casos, en la mayoría de los casos, tratamos de que las autoras no fueran parte de los equipos más cercanos de las antologizadas, sino que pudieran hacer una lectura de sus obras un poco más distanciadas del pero afecto a ti, cosas que sos como te admiro, como te quiero, que está muy bien, que forma parte de la construcción, digamos, el afecto, no renegamos de ello, pero queríamos que también el libro visibilizara los aportes que el campo académico valora, que son los aportes académicos, conceptuales, metodológicos, las lecturas, etcétera. Pues no nos quedamos en el cariñito y nada más, mi idea era poner en valor esa producción que en definitiva es académica, que es científica, que es en ciencias sociales. Esto fue un proceso muy lindo, muy lleno de encuentros, también de este proceso de construcción, y por eso es un respiro también. ¿Por qué? Porque, bueno, y digo esto en primera persona, pero también lo proyecto como una cuestión, digamos, que me parece que tenemos que revisar más allá de las propias trayectorias de los individuales, ¿no? Creo que tanto Ale, que no pudo venir porque está gripada, pero que tenía muchas ganas de estar aquí, y que mandamos muchos abrazos y besos, y que se rompe el trauma. Bueno, y Nancy está aquí. Las tres ocupamos en este momento lugares de gestión en la vida universitaria. Con todo lo que eso implica, bueno, quienes ocupan o han ocupado lugares de gestión lo saben, ¿no? Implica, entre otras cosas, dejar un poquito de lado por momentos o relegar la propia producción investigativa, por ejemplo, o incluso en algunos casos la docente también, dedicarle un poco menos porque nos tenemos que dedicar a otra cosa que se llama gestión. O casualidad, y por eso lo digo con estas mujeres, prácticamente en todos los artículos del libro Mujeres de la Comunicación en la Argentina, estas mujeres también ocupan lugares de gestión y aparecen nombrados. Muchas crearon las carreras o crearon las áreas de posgrado, fueron secretarias académicas, digo, distintos lugares de gestión, y digamos, nos permitió también este libro poner en valor esos roles. Estas mujeres, además de ser investigadoras, además de ser enormes maestras, porque bueno, también en los artículos aparece todo el tiempo su capacidad para armar equipos, formar discípulos, formar las nuevas generaciones. Digo, muy fuerte aparece esa idea de maestra en el sentido de quien sabe compartir, quien sabe llegar, pero además ocuparon lugares de gestión. Entendiendo la gestión, porque digo, son roles muy desvalorizados en el sistema científico universitario hoy, que tiene que llegar a cargar un CBA, un CIGEA, lo sabe. Digamos, cuando los docentes para los estudiantes les contamos
los docentes investigadores también somos evaluados por el sistema de acreditación científica universitaria y eso nos permite dirigir o no dirigir, tener tal categoría, o no, ganar un concurso o no, etc. Y en esos sistemas de evaluación de trabajo de gestión es muy poco desvalorizado, muy poco tomado en cuenta o valorado, me sale la palabra. Y pero a nosotros nos gusta pensar que esos lugares también son los que van a permitir, los que permiten generar condiciones, ¿no? Pensemos que estamos hablando de un campo muy nuevito, ¿sí? Que no existían las carreras, o existían, pero que había que transformarlas, porque además queríamos multiplicarlas y empezar a decir mucho más, había que crearlas. Pero no solo había que crearlas, sino que además teníamos, y todavía tenemos, ahora lo vamos a discutir en un ratito en la asamblea de Redcon, seguimos teniendo que tenemos que dejar de ser las hermanitas menores en las ciencias sociales, ¿no? Las despreciadas, las que parece que no son ni tan reconocidas ni tan científicas, que ni siquiera tenemos un nombre propio en los sistemas de evaluación y de categorización muchas veces. Entonces, estas mujeres, junto también con organizaciones, pero fundamentalmente estas mujeres, nos ocuparon lugares de gestión entendidos como la posibilidad de ensanchar el campo de lo posible, las condiciones para que otras y otros se formen, hagan sus carreras, crezcan, etc. Y nos parece interesante poner en valor también ese perfil, digamos, ese costado, ese compromiso con la tarea de gestionar. Fíjate cómo gestión viene de gestar también, ¿no? No es una palabra muy bastardeada, ¿no? Casi como si fueran burócratas. Y en realidad, si pensamos que gestión viene de gestar, también es poder dar vida a los procesos en los que se sostiene nuestra tarea, nuestro trabajo. Esto lo descubrimos y nos descubrimos a nosotras mismas también gestionando y tomando un respiro de esa gestión con este libro. Así que fue muy placentero hacerlo y meterse en las historias. Nada, del privilegio que tuvimos de ser las primeras que leímos todas estas historias en el proceso de hecho del libro. Así que un poco eso. Bien, y yo ahí quiero solo anotar un tema, y es como ese proceso, o sea, eso primero que decía Larisa en torno a cómo hizo, a cómo pensaron ese libro de, bueno, las autoras no son necesariamente el núcleo cercano de las antropologizadas. Bueno, el otro era un poco desde el afecto, desde el cariño, ¿no? Y eso creo que también hace parte como de la diversidad que implica el proyecto en sí mismo, que es que en México también las editoras definieron cómo y quiénes hacían y escribían. Bueno, en el primer libro también Claudia, Amparo y Omar también dijeron, hagan ustedes lo que quieran, en ello está la narrativa, y es como rompamos digamos, con esa especificidad académica y hagan ustedes lo que quieran en el idioma que quieran y en sus propias formas. Acá hubo otras decisiones, digamos, la labor de malabarista también es una labor de tomar algunas decisiones. Entonces eso solo para mencionar. Y para cerrar, una última pregunta, que un poco es una pregunta que es un boomerang, porque creo que eso también me compete, bueno, nos compete, digamos, a Omar y a la fundación, de la pregunta por el cómo seguimos con esto, ¿no? ¿Cómo seguimos? El libro, y voy a usar palabras que tienen los libros en las introducciones también de México, es como el primer libro, una de las cosas que dice es bienvenidos o bienvenides a esta fiesta que les planteamos en este libro. El libro de México dice, les dejamos para que se unan a esta conversación. Y acá es, bueno, justamente cómo debemos seguir en esto, porque una de las cosas que obviamente surgió con el primer libro, pero también con este, pero también con el de México, es, bueno, pero no están todas. Sí, por supuesto que no están todas. ¿No? Y hacia allá vamos. Un poco este libro también, como lo mencionaba Larisa al principio, bueno, está enmarcado dentro de un tema de generacionalidad, digamos, pioneras, primeras graduandas, y ahora vienen como las nuevas, ¿no? Como viene seguramente, bueno, tiene otra edición, tiene otra edición del latinoamericano también, justamente como, bueno, ¿dónde fue que no miramos en el primero y dónde tenemos que mirar ahora? Pero esta lista es eterna, va a ser eterna siempre, digamos. Entonces, bueno, esa pregunta por cómo seguimos esa fiesta, la que nos estamos planteando.
Yo siempre quiero seguir, es un problema que tengo. No, digo, me parece que hay como distintos planos. Por un lado es que se escribe, que es el, digo, ¿cómo seguimos? Más allá de quienes editan, escriben, son los intelectuales que son, cuando conocí a Larisa era nuestra fotocopia, ¿no? Como, hola, vos sos nuestra fotocopia, y después terminamos siendo, en muchos casos, muy compañeras de trabajo, con la beca, con otros espacios que vamos construyendo conjuntamente. Entonces, en ese cómo seguimos, digo, más allá de cuántos libros se saquen y la colección, yo tiraría como dos urgencias. Uno es seguir leyéndonos, escuchándonos, viéndonos. No solo nosotras mismas, ¿no? Es necesario y lo era desde hace mucho tiempo y está buenísimo, sino escuchándonos entre nosotras y volviendo a esta ruptura de fronteras. Salgamos un poco de esas fronteras porque hay mujeres en México, en El Salvador, en Bolivia, en Ecuador, que tienen mucho para decirnos y para, bueno, nos cuesta en Argentina dejar de mirarnos, ¿no? No termino de entender por qué, pero hay algo ahí que nos puede complementar muy bien. Y por otro lado es escribiendo, contando, digo, todas aquellas que no siempre entramos en la lista, sino es por lo afectivo, que en este caso Omar hace unos años nos enseñó a escribir, nos enseñó a ser irreverentes a la actividad de no te tienen que limitar, te sentás y escribís. Y no hace falta que sea con ese formato, hacelo como haga falta. Y fue parte de un proyecto que la FES acompañó, la Mesa de Comunicación de Salta y Jujuy, en donde parecía que nosotros estábamos aturdidas y cansadas después de horas de trabajo territorial y encuentros y organizaciones sociales y organizaciones indígenas y temas que a la academia no eran tan formales, era una simple sistematización de experiencia que tienen otro valor. Y fue como, no, hay un montón para decir. Y en esa irrupción afectiva, que en este caso vino de un compañero, digo, también en Moncho Burgos, otro gran compañero, que esos espacios también los habilitó, como lo habilitaron un montón de mujeres que fueron compañeras. Esos espacios se irrumpen también, digamos, ¿no? Dejemos de pedir permiso. Digamos lo que tenemos que decir, pero no solo para decirlo en este esquema de academia que venimos teniendo, que me parece que tiene ahí un cuello de botella complejo que nos exige repensar las lógicas y las dinámicas que estamos construyendo. Escuchémonos, no solo vayamos a presentar un trabajo, veamos qué hay, busquemos otro formato, otra manera de decirlo, que hay mucho para contar. Y está bueno, nos va a hacer bien. Entonces me parece que son las dos grandes líneas y tanto permiso y un poco más de creatividad, porque también en un formato tan estandarizado nos aburrimos, y eso es lógico, ¿no? De algo que también quería decir un poco también en esa lógica y en lo que venimos conversando, también como a manera de pregunta, de alguna manera también, esto tiene que seguir también por fuera de los límites de la academia. ¿Y cómo? ¿No? Porque eso también nos está pasando. O sea, por supuesto, acabamos una decisión de las mujeres de la comunicación en el campo académico, pero de alguna manera esto también tiene que trascender esos límites, porque la comunicación, un poco como lo vienen diciendo, también se está haciendo afuera de ahí, ¿no? Entonces... Sí, ahí tiramos eso también. ¿Cómo seguir? Yo tres ejes planteo. Uno es un poco lo que nos pasa y no sé cómo estamos de tiempo, pero por ahí está bueno, y les invito también, lo que nos viene pasando con el libro, es que, con los libros, ya estamos, es que abren muchos diálogos, ¿sí? Y mucho a seguir reflexionando, pero más que un punto de llegada, diría que es una puerta para abrir conversaciones. Conversaciones y reflexiones, pensar nuestros espacios, ¿no? Es como un gran interrogante, así que sigan los diálogos me parece en primer lugar. Tenemos el compromiso de hacer un tomo 2, hay ahí el enorme, no sé cómo hacer, desafío de encarar la generación de quienes estudiaron los años 90 y hoy ya no somos tan jóvenes, y también de quienes empezaron
a hacer aportes en el marco, digamos, de las políticas, digamos, científicas de los años 2000, digamos, que bueno, ahí ya se multiplican muchísimo las mujeres, los aportes, y creo que va a ser un enorme desafío dar cuenta de algo de ese proceso, ¿no? Y en tercer lugar, que no lo marcamos tanto, voy a empezar por aquí, ¿no? Nosotras escribimos como subtítulo, uno de los subtítulos de la introducción, donde ahí sí aparece claramente nuestra voz, es la introducción que construimos junto con Alejandra y con Nancy, en donde no solo presentamos las 25 historias y los criterios de edición, sino también las lecturas transversales. Es una entrada muy linda, digamos, también eso, digamos, el libro se puede entrar por cada historia, a ver, me interesa la historia de tal, y para eso al final de la introducción hay una pequeña reseña de cada artículo, pero también se puede ver enterito y empiezan a aparecer lecturas transversales que son muy potentes. Bueno, en esta introducción, uno de los títulos es "El patriarcado también es asunto del campo académico". Entonces me parece que el cómo seguimos también es cómo seguimos interrogando al campo académico, a nosotras y a nosotros mismos, desde los feminismos. Un paréntesis, las mujeres aquí antologizadas no se reconocieron, o no siempre se reconocieron a sí mismas como feministas, algunas sí, pero es muy interesante que en cada uno de los artículos, en algún momento, estas mujeres reflexionan sobre lo que significó para ellas la condición de desigualdad por ser mujeres en el propio campo académico. ¿Qué queremos decir? Que el patriarcado no es algo que ocurre solo afuera de nuestro campo académico, también atraviesa nuestro campo académico, y esta apenas es una puerta de entrada para interrogar, para interrogarnos, para interrogar también a nuestros compañeros, para generar una amorosa interpelación acerca de cómo este tipo de desigualdades genéricas, que por supuesto involucran a mujeres, pero también a las diversidades sexuales, a las disidencias, a las personas trans, atraviesa a nuestro campo académico, y qué estrategias nos damos para transformar esas desigualdades y construir un campo académico también un poco más justo. Me parece que esa es una otra forma de seguir, no solo escribiendo, sino dando las prioridades que debemos dar en cada rincón, en cada lugar, incluyendo nuestro inmaculado